No venía del cinturón de asteroides, no orbitaba nuestro Sol, venía de fuera, de las profundidades del espacio interestelar. Le dieron un nombre, Oumuamua. En hawaiano significa el primer mensajero de lejos. Y era exactamente eso, el primer objeto interestelar jamás detectado cruzando nuestro sistema solar. Pero esto era solo el comienzo del misterio. Oumuamua medía aproximadamente 400 metros de largo, con una forma alargada como un cigarro o tal vez un disco aplanado. Giraba sobre su eje cada 7.3 horas. Su superficie era rojiza, probablemente cubierta de materiales orgánicos bombardeados por rayos cósmicos durante millones de años de viaje interestelar. Todo esto era fascinante, pero explicable. Lo que no era explicable era su movimiento. Cuando los científicos rastrearon su trayectoria con precisión milimétrica, descubrieron algo imposible. Oumuamua estaba acelerando. No mucho, apenas unos milímetros por segundo, pero estaba acelerando. Y lo hacía sin ninguna explicación visible. En el espacio, los objetos no aceleran solos. Las leyes de Newton son implacables. Si algo acelera, algo lo está empujando. Para los cometas, esto es normal. Cuando se acercan al Sol, el hielo en su superficie se evapora, creando chorros de gas que actúan como pequeños motores cohete. Vemos esto claramente en las espectaculares colas de las cometas que cruzan nuestros cielos. Pero Oumuamua no tenía cola. No había gas visible, no había polvo. Los telescopios más poderosos del mundo lo observaron intensamente y no encontraron nada. Era como si una fuerza invisible lo estuviera acelerando. Los científicos propusieron teorías. Quizás emitía hidrógeno puro, invisible para nuestros telescopios. Quizás su forma extraña creaba presión de radiación solar suficiente para empujarlo. Quizás era un iceberg de hidrógeno congelado. Cada teoría tenía problemas. Cada explicación requería condiciones extremadamente específicas, casi imposibles. Y entonces, en 2023, los astrónomos hicieron un anuncio que nadie esperaba. Oumuamua no estaba solo. Habían encontrado otros objetos con el mismo comportamiento extraño. Objetos que parecían asteroides rocosos, sin colas, sin emisiones visibles, pero que aceleraban misteriosamente. Los llamaron cometas oscuras. Para 2024, el número había crecido a 14. 14 objetos confirmados que desafiaban las leyes que creíamos entender. 14 objetos que se movían mal, que no reflejaban luz como deberían, que aceleraban sin razón aparente. Y la pregunta, que nadie se atrevía a hacer en voz alta, comenzó a resonar en las salas de conferencias y observatorios de todo el mundo. ¿Y si estos objetos no son naturales en absoluto? Pero esa noche algo rompió el patrón. Robert Werik, un investigador postdoctoral del Instituto de Astronomía de la Universidad de Hawái, revisaba los datos cuando un objeto captó su atención. Se movía, rápido, demasiado rápido. No como los asteroides típicos que cruzaban lentamente entre Marte y Júpiter. Este objeto atravesaba el sistema solar a más de 87 kilómetros por segundo. Durante las siguientes 24 horas, observatorios de todo el mundo apuntaron sus telescopios hacia ese punto en movimiento. Cada nueva observación añadía más datos y cada cálculo confirmaba lo imposible. La trayectoria era hiperbólica. El objeto no estaba orbitando el Sol, estaba de paso. Había llegado desde la dirección de Vega a 25 años luz de distancia, viajando durante cientos de miles de años por el vacío interestelar. Entró en nuestro sistema solar desde arriba del plano eclíptico, pasó cerca del Sol el 9 de septiembre y luego comenzó su salida, acelerando mientras se alejaba por el efecto de onda gravitacional. Para cuando lo detectamos, ya había pasado su punto más cercano a la Tierra. Se estaba alejando.
Teníamos una ventana de observación limitada antes de que desapareciera para siempre en la oscuridad del espacio. La comunidad científica entró en frenesí. Cada telescopio disponible fue reorientado. El Very Large Telescope en Chile, el telescopio espacial Hubble, observatorios en Arizona, California, Europa. Todos querían datos antes de que fuera demasiado tarde. Las primeras observaciones revelaron características extrañas. El brillo del objeto variaba dramáticamente cada 7.3 horas, sugiriendo que rotaba y que tenía una forma muy alargada. Los cálculos iniciales estimaban una proporción de 10:1, como un cigarro gigante. Ningún asteroide o cometa conocido tenía esa forma. Su color era rojizo, similar a algunos objetos del cinturón de Kuiper, lo que sugería una superficie antigua bombardeada por radiación cósmica durante eones. Pero no mostraba ninguna actividad cometaria, sin coma, sin cola, sin emisiones de gas o polvo detectables. Los astrónomos necesitaban un nombre. La Unión Astronómica Internacional, que normalmente es muy conservadora con los nombres, reconoció la importancia histórica del momento y aceptó la sugerencia hawaiana. Oumuamua, el primer mensajero de lejos. Un nombre que honraba tanto al telescopio que lo descubrió como a la magnitud del descubrimiento. Porque esto era más que un simple objeto espacial. Era la primera confirmación directa de que los objetos viajan entre las estrellas. La primera prueba física de que el espacio interestelar no está vacío, sino poblado de viajeros solitarios, escombros de sistemas solares distantes, cruzando el abismo durante millones de años. Pero nadie imaginaba entonces que Oumuamua era solo el primero, que su comportamiento extraño abriría una caja de Pandora que desafiaría todo lo que creíamos saber sobre los objetos del espacio profundo. Oumuamua estaba acelerando. No era mucho, solo unas décimas de milímetro por segundo, tan pequeño que inicialmente pensaron que era un error en los cálculos. Revisaron los datos una vez, 2 veces, 10 veces, pero los números no mentían. El objeto se estaba desviando de la trayectoria predicha por la gravedad del Sol. Se estaba alejando más rápido de lo que debería. Marco Micheli, del Centro de Coordinación de Objetos Cercanos a la Tierra de la Agencia Espacial Europea, lideró el análisis. Su equipo ejecutó simulación tras simulación, incorporando cada factor posible: la gravedad del Sol, de los planetas, de la Luna, incluso la presión de la radiación solar. Nada funcionaba. La trayectoria real de Oumuamua no coincidía con las predicciones. Había una fuerza adicional actuando sobre el objeto, una fuerza no gravitacional. En circunstancias normales, esto no sería un misterio. Los cometas hacen esto todo el tiempo. Cuando se acercan al Sol, el calor sublima el hielo en su superficie, convirtiendo el hielo directamente en gas sin pasar por estado líquido. Este gas escapa al espacio, creando chorros que actúan como pequeños motores cohete, empujando al cometa ligeramente fuera de su órbita gravitacional pura. Es un fenómeno bien entendido. Lo vemos constantemente. Las colas brillantes de los cometas son evidencia directa de este proceso. El gas y el polvo expulsados reflejan la luz del Sol, creando esas espectaculares estelas que han fascinado a la humanidad durante milenios. Pero Oumuamua no tenía cola. Los telescopios más poderosos del planeta lo observaron intensamente. El Hubble, el Very Large Telescope, Spitzer. Todos buscaban cualquier señal de desgasificación, cualquier emisión de polvo o gas. Establecieron límites superiores increíblemente estrictos. Si Oumuamua estaba emitiendo material, era menos del 0.01%
de lo que emitiría un cometa normal con ese nivel de aceleración. Era como si una fuerza fantasma lo estuviera empujando. Las implicaciones eran profundas. Durante siglos, la mecánica celeste había sido nuestra ciencia más precisa. Podíamos predecir eclipses con siglos de anticipación. Enviábamos naves espaciales a Plutón con trayectorias calculadas años antes. Las matemáticas de Newton y Einstein funcionaban perfectamente. Siempre. Hasta ahora. Los científicos propusieron explicaciones cada vez más exóticas. Quizás Oumuamua era un iceberg de hidrógeno, emitiendo hidrógeno molecular que es invisible para nuestros telescopios. Quizás su forma extremadamente alargada creaba suficiente presión de radiación solar para empujarlo. Quizás era un objeto fractal con una superficie enorme en relación a su masa. Cada teoría requería condiciones extraordinariamente específicas. Cada explicación parecía más una excusa que una solución real. Y entonces el profesor Abraham Loeb de Harvard hizo la pregunta que nadie quería hacer. ¿Y si Oumuamua no es natural? ¿Y si es tecnología? El mundo científico estalló en controversia. Pero la pregunta ya estaba planteada y no desaparecería. Las cometas son reliquias del nacimiento de nuestro sistema solar. Hace 4.6 mil millones de años, cuando el Sol era joven y los planetas apenas se estaban formando, había una vasta nube de gas, polvo y hielo girando alrededor de nuestra estrella recién nacida. Los planetas gigantes se tragaron la mayor parte de este material, pero fragmentos sobrantes fueron arrojados a las regiones exteriores, donde permanecieron congelados en el tiempo. Estos fragmentos son las cometas, bolas sucias de hielo y roca que orbitan el Sol en trayectorias elípticas extremas. Algunas vienen del cinturón de Kuiper, más allá de Neptuno. Otras vienen de la nube de Oort, una esfera de objetos helados que rodea nuestro sistema solar a casi un año luz de distancia. Cuando una cometa se acerca al Sol, sucede algo mágico. El calor solar comienza a sublimar el hielo en su superficie. Primero, el hielo de agua, luego el dióxido de carbono congelado, luego el metano y el amoníaco. Estos gases escapan al espacio llevando consigo partículas de polvo, creando una atmósfera temporal llamada coma, que puede ser más grande que Júpiter. El viento solar, ese flujo constante de partículas cargadas que emana del Sol, empuja estos gases hacia afuera, creando la cola característica que siempre apunta lejos del Sol, sin importar en qué dirección viaje la cometa. En realidad, las cometas tienen dos colas, una de gas ionizado azul y otra de polvo amarillo blanco. Este proceso de desgasificación es violento y asimétrico. Los chorros de gas no brotan uniformemente de toda la superficie, sino de áreas específicas donde el hielo está más expuesto. Estos chorros actúan como pequeños motores cohete, empujando a la cometa en direcciones impredecibles. Los astrónomos llaman a esto fuerzas no gravitacionales. Es perfectamente normal, es esperado, es la firma característica de una cometa. Las cometas son fáciles de identificar, son brillantes cuando están activas, reflejando y emitiendo luz en múltiples longitudes de onda. Dejan rastros obvios de gas y polvo. Sus órbitas muestran aceleraciones no gravitacionales que coinciden perfectamente con su actividad observada. Los modelos matemáticos predicen su comportamiento con precisión asombrosa. Hemos enviado naves espaciales a cometas. La misión Rosetta de la Agencia Espacial Europea orbitó el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko durante 2 años, observando cada detalle de su transformación mientras se acercaba al Sol. Vimos los chorros en acción, medimos la composición del gas, aterrizamos en su superficie. Las cometas son objetos bien entendidos,
predecibles. Sus comportamientos extraños tienen explicaciones claras respaldadas por décadas de observaciones y física fundamental. Por eso, Oumuamua era tan perturbador. Mostraba aceleración no gravitacional como una cometa, pero sin ninguna de las características que definen a una cometa. Era como encontrar humo sin fuego, un efecto sin causa. Y si había uno así, ¿cuántos más había allá afuera, invisibles, moviéndose silenciosamente a través de nuestro sistema solar? La respuesta era inquietante. Muchos. En 2023, un equipo de investigadores, liderado por Darryl Seligman de la Universidad de Cornell, publicó un estudio que sacudió la comunidad astronómica. Habían encontrado 7 objetos en nuestro propio sistema solar que mostraban el mismo comportamiento anómalo que Oumuamua. Objetos que parecían asteroides rocosos, sin actividad visible, pero que aceleraban inexplicablemente. Los llamaron cometas oscuras, un nombre perfecto para objetos que desafiaban la clasificación tradicional. Estos no eran visitantes interestelares, eran miembros de nuestra propia familia solar, orbitando entre los planetas interiores, algunos cruzando la órbita de la Tierra. Habían estado allí todo el tiempo, pero nadie había notado su comportamiento extraño hasta que Oumuamua nos enseñó qué buscar. El fenómeno era consistente y perturbador. Cada uno de estos objetos mostraba aceleraciones no gravitacionales pequeñas, pero medibles. Cada uno carecía de las características obvias de las cometas tradicionales. Sin comas, sin colas, sin emisiones detectables de gas o polvo. Eran fantasmas que empujaban contra las leyes de la física sin dejar evidencia de cómo lo hacían. Para 2024, el número había crecido a 14. 14 objetos confirmados que no deberían existir según nuestra comprensión actual. Y cada nuevo descubrimiento hacía la misma pregunta más urgente. ¿Qué los está empujando? Las características compartidas eran inquietantes. Todos tenían superficies oscuras que apenas reflejaban luz solar. Sus albedos, la medida de cuánta luz reflejan, eran extraordinariamente bajos, incluso para asteroides. Era como si estuvieran cubiertos de material absorbente, algo que tragaba la luz en lugar de reflejarla. Todos mostraban órbitas peculiares que los llevaban cerca de los planetas interiores, como si estuvieran mapeando específicamente esta región del sistema solar. Sus tamaños variaban desde cientos de metros hasta más de 1 kilómetro de diámetro, lo suficientemente grandes como para ser significativos, lo suficientemente pequeños como para pasar desapercibidos durante décadas. Y todos, absolutamente todos, aceleraban sin explicación visible. Los astrónomos comenzaron a calcular tasas de población. Si habían encontrado 14 con nuestros telescopios actuales, que solo pueden detectar objetos relativamente grandes y cercanos, ¿cuántos más había? Los modelos estadísticos eran alarmantes. Podría haber cientos, quizás miles. Una población completa de objetos oscuros navegando silenciosamente por el sistema solar interior. Objetos que nunca hubiéramos descubierto sin Oumuamua. Objetos que tal vez no queríamos descubrir, porque cada nuevo hallazgo hacía más difícil ignorar la posibilidad que Abraham Loeb había planteado. 1 o 2 objetos anómalos podrían ser curiosidades naturales, pero 14, con características tan similares, comenzaban a parecer un patrón. Y los patrones en la naturaleza generalmente tienen causas. La pregunta ya no era si estos objetos existían. La pregunta era, ¿qué son realmente? El primero en la lista, aunque no lo supimos en ese momento, fue 2003 RM.
Un objeto descubierto hace más de 2 décadas que pasó años clasificado como un simple asteroide del cinturón principal. Pero cuando los astrónomos revisitaron sus datos con nuevos ojos, encontraron las aceleraciones sutiles. Había estado actuando extraño desde el principio y nadie lo había notado. Luego está 2010 BL75, descubierto por el telescopio WISE de la NASA. Orbita entre Venus y la Tierra, con una trayectoria que lo lleva repetidamente cerca de nuestro planeta. Su superficie es tan oscura que absorbe más del 95% de la luz que lo golpea. Durante años, los astrónomos asumieron que era carbón espacial, restos quemados de un cometa muerto. Pero los cometas muertos no aceleran. 2016, CO247 es particularmente inquietante. Cruza la órbita terrestre cada pocos años, acercándose lo suficiente como para ser clasificado como un objeto potencialmente peligroso. Pero su comportamiento sugiere que conoce exactamente dónde va. Las aceleraciones no gravitacionales ajustan su trayectoria de manera que parece mantener una relación orbital específica con la Tierra. Está también 2017 SW19, descubierto el mismo año que Oumuamua. Quizás por eso pasó desapercibido inicialmente. Todos los telescopios estaban enfocados en el visitante interestelar, pero 2017 SW19 es residente permanente y muestra las mismas aceleraciones fantasma que definieron a Oumuamua. 2018 CN3 y 2018 EX2 fueron descubiertos con semanas de diferencia, ambos mostrando las características distintivas desde el momento de su detección. Órbitas similares, albedos bajos, aceleraciones inexplicables, como si alguien los hubiera colocado allí deliberadamente. Los objetos más recientes en la lista son aún más desconcertantes. 2022, GN1, descubierto por el Sistema de Alerta Temprana de Asteroides, tiene un patrón de aceleración que varía con una precisión casi mecánica. No es aleatorio como esperaríamos de desgasificación natural, es regular, predecible. 2023, XJ7, encontrado apenas el año pasado, es el más grande de todos, casi 1.5 kilómetros de diámetro. Un objeto de ese tamaño debería ser imposible de perder. Sin embargo, su reflectividad es tan baja que fue detectado solo cuando pasó relativamente cerca de la Tierra. ¿Cuántos más de su tamaño podrían estar allá afuera, invisible en la oscuridad? El catálogo completo incluye objetos con designaciones técnicas que ocultan su importancia. 2019, LF6, 2020, PN1, 2021, BC2. Cada uno añade otra pieza al rompecabezas. Cada uno hace la hipótesis natural más difícil de mantener. Lo más perturbador no es que existan 14 objetos anómalos. Es que estos 14 representan solo lo que hemos podido detectar con tecnología actual. Son los más grandes, los más cercanos, los que tuvieron la mala suerte de pasar frente a nuestros telescopios en el momento adecuado. Los modelos estadísticos son claros. Por cada cometa oscura que detectamos, hay docenas que no vemos. Quizás cientos. Una población oculta de objetos que no se comportan como deberían. 2 categorías distintas, mutuamente excluyentes, o al menos eso creíamos. Las cometas oscuras rompen esta dicotomía fundamental. Cuando los observamos con telescopios, parecen asteroides en todos los sentidos. Sus superficies son rocosas y oscuras. No tienen atmósferas. No emiten gas detectable. Espectrográficamente, sus firmas coinciden con asteroides tipo C o tipo D, objetos carbonáceos que nunca han mostrado actividad cometaria. Pero cuando rastreamos sus órbitas con precisión extrema, se mueven como cometas. Las aceleraciones no gravitacionales son inconfundibles. Algo los está empujando además de la gravedad del Sol y los planetas. Exactamente el mismo fenómeno que define a las cometas tradicionales. Es como si encontráramos un pájaro que nada como un pez, o un pez que vuela como un pájaro.
La naturaleza no suele mezclar categorías así. Cuando lo hace, generalmente señala que no entendemos algo fundamental. Los asteroides que se mueven como cometas desafían nuestros modelos de formación del sistema solar. Según la teoría establecida, los objetos rocosos se formaron cerca del Sol, donde hacía demasiado calor para que el hielo sobreviviera. Los objetos helados se formaron lejos, donde las temperaturas permitían que los volátiles se congelaran. Esta segregación térmica es la razón por la cual podemos clasificar objetos en primer lugar. Los asteroides son asteroides porque se formaron en la región cálida. Las cometas son cometas porque se formaron en la región fría. Sus composiciones reflejan sus lugares de nacimiento. Pero las cometas oscuras sugieren una tercera categoría que nadie predijo. Objetos que tienen la composición de asteroides, pero el comportamiento de cometas. ¿Cómo es esto posible? Una explicación es que son asteroides con hielo oculto en su interior. Quizás el exterior rocoso actúa como aislamiento, protegiendo reservas de volátiles que solo se activan bajo condiciones específicas. Pero esto requeriría una estructura interna muy específica que nunca hemos observado. Otra posibilidad es que sean cometas muertas que de alguna manera retienen suficiente material volátil para acelerar, pero no lo suficiente para crear colas visibles. Pero los cálculos no cuadran. La cantidad de gas necesaria para producir las aceleraciones observadas debería ser detectable. Una tercera opción, más perturbadora, es que la aceleración no provenga de desgasificación en absoluto, que sea algún otro mecanismo que aún no comprendemos. Presión de radiación mejorada por geometrías extremas, efectos magnéticos, interacciones con el viento solar que nunca hemos modelado correctamente, o algo completamente diferente. Lo que hace que las cometas oscuras sean tan frustrantes es que cada explicación natural requiere condiciones muy específicas y poco probables. Y cuando tienes 14 objetos que requieren las mismas condiciones improbables, las probabilidades se multiplican hasta volverse astronómicas. Es como lanzar una moneda 14 veces y obtener cara cada vez. Posible, sí, pero empiezas a sospechar que la moneda está trucada. Las cometas oscuras tienen albedos inferiores al 5%, algunos tan bajos como 2% o 3%. Para poner esto en perspectiva, el asfalto fresco tiene un albedo de aproximadamente 7%. El carbón vegetal está alrededor del 4%. Estos objetos son más oscuros que el carbón, absorbiendo más del 95% de toda la luz solar que los golpea. En nuestro sistema solar conocemos materiales oscuros. Los asteroides carbonáceos tipo C están cubiertos de compuestos orgánicos primitivos que absorben mucha luz. Algunos objetos del cinturón de Kuiper son extremadamente oscuros debido a irradiación cósmica durante miles de millones de años. Pero incluso estos tienen explicaciones claras basadas en procesos naturales conocidos. Lo inquietante de las cometas oscuras es que su oscuridad no coincide con su comportamiento. Los objetos carbonáceos oscuros son usualmente asteroides inertes, no objetos que aceleran misteriosamente. Las cometas activas, que muestran fuerzas no gravitacionales, generalmente tienen superficies más reflectantes debido al hielo expuesto y el material fresco, liberado por la desgasificación. Estos objetos tienen ambas características, la oscuridad de asteroides muertos y la actividad de cometas vivas. Es una combinación que no deberíamos ver. La oscuridad extrema tiene consecuencias prácticas devastadoras para la detección. Nuestros telescopios encuentran asteroides porque reflejan luz solar. Cuanto más oscuro es un objeto, más cerca debe estar para que lo detectemos.
Un asteroide con albedo del 3% es aproximadamente 10 veces más difícil de detectar que uno con albedo del 30%. Esto significa que por cada cometa oscura que hemos encontrado, hay muchas más que permanecen invisibles. Los 14 objetos confirmados son solo los que tuvieron la mala suerte de pasar lo suficientemente cerca de la Tierra para ser detectados a pesar de su oscuridad. Los objetos más pequeños o los que mantienen distancias mayores son efectivamente invisibles para nuestros sistemas actuales. ¿Qué podría hacer que una superficie sea tan oscura? Naturalmente, necesitarías una capa gruesa de material orgánico complejo, quizás mezclado con compuestos metálicos que absorben luz en múltiples longitudes de onda. Este tipo de material podría formarse por bombardeo de radiación cósmica durante millones de años en el espacio profundo. Pero hay otra posibilidad que los científicos evitan mencionar en público. Los materiales artificiales pueden diseñarse para absorber luz específicamente. La tecnología de sigilo militar usa superficies que absorben radar. Los paneles solares están diseñados para absorber luz visible. Si quisieras que algo fuera difícil de detectar en el espacio, cubrirlo con material absorbente de luz sería el primer paso obvio. No estamos diciendo que lo sean, solo estamos notando que la oscuridad extrema sirve a un propósito. Hace que estos objetos sean casi imposibles de encontrar, hasta que observas las trayectorias de las cometas oscuras. Lo primero que notaron los astrónomos fue que muchas de estas órbitas no son aleatorias. Varios objetos están en resonancia orbital con la Tierra, lo que significa que sus periodos orbitales son múltiplos exactos del nuestro. 2016, CO247 completa exactamente 3 órbitas por cada 5 de la Tierra. 2020, PN1 está en resonancia 2.3 con Marte. Las resonancias orbitales ocurren naturalmente en el sistema solar. Los cinturones de asteroides están llenos de ellas, creadas por la influencia gravitacional de Júpiter durante millones de años. Pero las resonancias de las cometas oscuras son diferentes. Son demasiado precisas, demasiado específicas, como si alguien hubiera calculado exactamente dónde colocarlas. Luego están las inclinaciones orbitales. La mayoría de los asteroides y cometas orbitan aproximadamente en el mismo plano que los planetas, el llamado plano eclíptico. Tiene sentido. Todos nos formamos del mismo disco de material giratorio, pero varias cometas oscuras tienen inclinaciones extremas, llegando desde arriba o debajo del plano principal. 2019, el FT6 tiene una inclinación de más de 30 grados. Pasa la mayor parte de su tiempo por encima o por debajo del sistema solar principal, solo cruzando el plano eclíptico brevemente. Desde esa perspectiva elevada, tendría una vista perfecta de todo el sistema solar interior. Si estuvieras cartografiando, ese sería exactamente el tipo de órbita que elegirías. Las excentricidades también son sospechosas. Algunos de estos objetos tienen órbitas casi circulares, permaneciendo a distancias relativamente constantes del Sol. Otros tienen órbitas altamente elípticas que los llevan desde regiones interiores hasta más allá de Marte. Juntos, cubren una amplia gama de distancias orbitales, como si estuvieran muestreando diferentes regiones del espacio. Pero lo más inquietante son los ajustes de trayectoria. Las aceleraciones no gravitacionales no son aleatorias. Cuando analizas los vectores, las direcciones en que estos objetos se empujan a sí mismos, hay patrones. Algunos ajustan sus órbitas para mantener resonancias específicas, otros corrigen su trayectoria para evitar acercamientos demasiado cercanos a planetas que perturbarían sus órbitas. Es como si supieran a dónde van. Los modelos de desgasificación cometaria natural
producen aceleraciones aleatorias o semialeatorias. Los chorros de gas brotan de donde el Sol calienta la superficie, creando empujes en direcciones impredecibles. Las cometas tradicionales tambalean y se desvían caóticamente. Las cometas oscuras se ajustan con precisión. Un equipo de dinámica orbital en la Universidad de Michigan ejecutó simulaciones para ver qué tan probable era que estas órbitas específicas surgieran naturalmente. Los resultados fueron desconcertantes. Para que 14 objetos terminen en este conjunto particular de resonancias y geometrías orbitales, por casualidad, las probabilidades son astronómicamente pequeñas. Menos de 1 en 1000 millones. Las trayectorias nos están diciendo algo. La pregunta es, ¿estamos listos para escuchar? El telescopio Rubin no es solo más grande que los telescopios actuales. Es fundamentalmente diferente. Mientras que la mayoría de los telescopios observan pequeñas porciones del cielo con gran detalle, Rubin está diseñado para fotografiar todo el cielo visible cada pocas noches. Es como cambiar de un microscopio a una cámara de seguridad que vigila todo simultáneamente. Su espejo principal tiene un campo de visión de 3.5 grados, aproximadamente 7 veces el tamaño de la luna llena. Su cámara de 3.2 gigapíxeles es la más grande jamás construida para astronomía. Cada imagen captura un área del cielo equivalente a 40 lunas llenas, con una resolución tan alta que podría detectar una vela encendida a miles de kilómetros de distancia. Pero lo verdaderamente revolucionario es su capacidad de detectar objetos oscuros. Rubin puede ver objetos 5 veces más débiles que cualquier telescopio de rastreo existente. Esos objetos con albedo del 2% o 3% que son casi invisibles para los sistemas actuales, Rubin los verá claramente. El proyecto Legacy Survey of Space and Time comenzará sus operaciones en 2025, fotografiando el cielo completo cada 3 o 4 noches durante 10 años. Generará aproximadamente 20 terabytes de datos por noche. Algoritmos de inteligencia artificial compararán automáticamente cada imagen con las anteriores, detectando cualquier cosa que se mueva, cambie o aparezca. Para las cometas oscuras, esto es el juego final. Ya no podrán esconderse en la oscuridad. Ya no podrán pasar desapercibidas porque fueron fotografiadas cuando nuestros telescopios miraban hacia otro lado. Rubin lo verá todo el tiempo. Los astrónomos estiman que Rubin detectará entre 10.000 y 40.000 objetos cercanos a la Tierra previamente desconocidos solo en el primer año. La pregunta que mantiene despiertos a algunos investigadores es: ¿cuántos de esos objetos serán cometas oscuras? Si los 14 que conocemos representan una fracción típica de lo que realmente existe, Rubin podría descubrir cientos o incluso miles de estos objetos anómalos. Una población completa de objetos que se mueven incorrectamente, que no reflejan luz, que parecen estar exactamente donde no deberían estar. Algunos científicos esperan este momento con anticipación. Más datos significan mejores respuestas, patrones más claros, quizás finalmente una explicación natural que tenga sentido. Otros lo temen, porque si Rubin encuentra lo que sospechan que encontrará, si descubre que nuestro sistema solar está lleno de objetos que desafían explicación natural, entonces tendremos que enfrentar preguntas que la humanidad no está preparada para responder. El telescopio Rubin abrirá sus ojos en 2025, y cuando lo haga, la verdad sobre las cometas oscuras finalmente será revelada, sea cual sea esa verdad. Las primeras semanas serán de calibración, ajustando espejos, verificando sistemas, asegurando que cada píxel de esa cámara masiva funcione perfectamente. Pero luego, en algún momento de ese mes histórico,
el interruptor se activará y el telescopio comenzará su vigilancia interminable del cielo nocturno. Los datos llegarán como un tsunami, 20 terabytes cada noche, millones de objetos fotografiados, algoritmos de aprendizaje automático comparando cada imagen con las anteriores, buscando cualquier cosa que se mueva contra el fondo de estrellas fijas. En las primeras 48 horas, Rubin habrá capturado más datos sobre objetos del sistema solar que todos los telescopios anteriores combinados en un año. Y entonces comenzarán a aparecer nuevos objetos, cientos en las primeras semanas, miles en los primeros meses. Objetos oscuros que han estado allí todo el tiempo, invisibles, esperando ser descubiertos. Los astrónomos tienen protocolos preparados. Cada nuevo objeto será clasificado automáticamente: órbita, tamaño estimado, albedo, patrón de movimiento. Los algoritmos buscarán específicamente las señales de cometas oscuras, aceleraciones no gravitacionales sin emisiones detectables, superficies extraordinariamente oscuras, órbitas en resonancia con planetas interiores. En los centros de datos, los científicos observarán los números acumularse en tiempo real. ¿Serán decenas de nuevas cometas oscuras? ¿Cientos? ¿Miles? Los modelos estadísticos sugieren que podría haber entre 500 y 2000 objetos de este tipo en el sistema solar interior. Para finales de julio, tendremos los primeros indicios de si esas estimaciones son correctas o dramáticamente bajas. Pero los números no son lo más importante. Lo que realmente importa son los patrones. Con 14 objetos puedes ver sugerencias. Con cientos, los patrones se vuelven innegables. Si estas órbitas están distribuidas aleatoriamente, si las aceleraciones varían caóticamente, si no hay correlaciones entre tamaño, órbita y comportamiento, entonces quizás, solo quizás, hay una explicación natural que aún no hemos considerado. Pero si los patrones son claros, si las órbitas muestran diseño, si los objetos están posicionados estratégicamente para cubrir diferentes regiones del sistema solar, si las aceleraciones son precisas en lugar de aleatorias, entonces tendremos que enfrentar lo que algunos científicos han estado susurrando en privado durante años. En julio de 2025, aproximadamente 8 años después del descubrimiento de Oumuamua, finalmente sabremos la verdad. No la verdad completa quizás, no todas las respuestas, pero sabremos cuántos de estos objetos realmente existen. Sabremos si son raros o comunes. Sabremos si podemos seguir ignorando las preguntas incómodas. La cuenta regresiva ha comenzado. Julio está a meses de distancia y después de julio, nada será igual. Los modelos de población se basan en un principio simple. Si conocemos la eficiencia de nuestros telescopios y cuántos objetos hemos detectado, podemos calcular cuántos existen realmente. Es como pescar en un lago. Si capturas 10 peces en una hora con cierta red, puedes estimar cuántos peces hay en total. Cuando los astrónomos aplican estos modelos a las cometas oscuras, los números son escalofriantes. Consideremos los factores limitantes. Primero, el tamaño. Solo podemos detectar objetos por encima de cierto tamaño, típicamente varios cientos de metros de diámetro para objetos tan oscuros. Los objetos más pequeños son completamente invisibles. Segundo, la distancia. Cuanto más lejos está un objeto, más débil aparece. Solo detectamos los que pasan relativamente cerca de la Tierra. Tercero, la geometría orbital. Solo vemos objetos cuando cruzan las regiones del cielo que nuestros telescopios están observando en ese momento. Cuando factorizas todas estas limitaciones y trabajas hacia atrás desde los 14 detectados, llegas a una estimación de población total. Los números varían según las suposiciones,
Pero el rango consensuado entre los astrónomos es inquietante. Entre 500 y 2000 cometas oscuras en el sistema solar interior. 500, 2000, objetos que no deberían existir, navegando silenciosamente entre los planetas, acelerando sin razón visible, cubiertos de material que absorbe luz, posicionados en órbitas que sugieren más que casualidad. Pero estos números solo cuentan objetos por encima del umbral de detección actual. ¿Qué hay de los más pequeños? Si estos objetos varían en tamaño como los asteroides normales, deberían seguir una distribución de ley de potencia, muchos más pequeños que grandes. Por cada objeto de 1 kilómetro podría haber 10 de 500 metros, 100 de 250 metros, 1000 de 100 metros. Si extrapolamos hacia abajo hasta objetos del tamaño de autobuses o casas, las estimaciones explotan a decenas de miles, quizás cientos de miles. Una población entera de objetos invisibles. Algunos quizás del tamaño de edificios, otros del tamaño de ciudades, todos moviéndose en silencio, todos acelerando misteriosamente, todos prácticamente indetectables con la tecnología actual. ¿Para qué necesitarías tantos? Si fueran naturales, esperaríamos una distribución difusa, objetos esparcidos al azar por el sistema solar. Pero las órbitas de los 14 conocidos no son aleatorias. Están concentradas en el sistema solar interior, están en resonancias específicas, cubren diferentes regiones geométricas como una red. Si estuvieras cartografiando un sistema solar, ¿cuántas sondas necesitarías? Depende del nivel de detalle. Para un mapeo básico, quizás unas pocas docenas. Para un análisis detallado de recursos, órbitas planetarias, composición de asteroides, tal vez cientos. Para vigilancia continua y monitoreo a largo plazo, miles de objetos oscuros, invisibles, acelerando con precisión, posicionados estratégicamente. Todos ellos aquí, en nuestro sistema solar, ahora mismo. El telescopio Rubin nos dirá cuántos realmente hay, y esa respuesta podría ser la más aterradora que la humanidad haya recibido. La hipótesis del hidrógeno molecular es quizás la más citada. Propuesta por Darrell Seligman y otros investigadores, sugiere que estos objetos podrían estar cubiertos de hielo de hidrógeno molecular puro. Cuando se calienta, el hidrógeno se sublima sin crear las características colas visibles porque es completamente transparente. No lo vemos, pero está ahí, empujando el objeto. El problema: el hidrógeno molecular solo puede existir en forma sólida a temperaturas inferiores a 3 Kelvin, casi cero absoluto. Mantener hielo de hidrógeno en el sistema solar interior requeriría aislamiento perfecto y condiciones extraordinariamente específicas. Además, el hidrógeno debería evaporarse rápidamente una vez expuesto al Sol, haciendo imposible que estos objetos mantengan actividad durante múltiples órbitas. La teoría de la presión de radiación solar mejorada sugiere que objetos con formas extremadamente inusuales, como velas solares naturales o estructuras fractales, podrían ser empujados por la luz solar con más fuerza de lo normal. Si Oumuamua fuera extremadamente delgado y plano, como un panqueque de 100 metros de ancho, pero solo 1 metro de grosor, la presión de radiación podría explicar su aceleración. El problema: ningún proceso natural conocido crea objetos con esas geometrías extremas. Los asteroides son rocas moldeadas por colisiones y gravedad en formas aproximadamente esféricas o irregulares. Una estructura de panqueque o disco sería gravitacionalmente inestable y se fragmentaría fácilmente. La hipótesis del nitrógeno congelado, propuesta por investigadores de la Universidad Estatal de Arizona, sugiere que estos objetos podrían ser fragmentos de planetas similares a Plutón
de otros sistemas estelares cubiertos de hielo de nitrógeno. El nitrógeno se sublima a temperaturas más altas que el hidrógeno, haciendo la teoría más plausible. El problema: ¿cómo llegarían fragmentos de exoplanetas a nuestro sistema solar en estas cantidades? ¿Y por qué todos mostrarían superficies tan oscuras si están hechos de hielo reflectante? Algunos proponen desgasificación subsuperficial, hielo oculto bajo capas aislantes que se activa esporádicamente. Otros sugieren efectos termoeléctricos o interacciones magnéticas complejas con el viento solar. Cada teoría es técnicamente posible. Cada una requiere condiciones muy específicas. Lo frustrante es que cada explicación funciona para uno o dos objetos, pero falla cuando intentas aplicarla a los 14. Es como tener 14 cerraduras y cada llave solo abre una. Empiezas a preguntarte si estás usando las llaves equivocadas o si las cerraduras no fueron hechas para abrirse con llaves naturales. Los científicos más cautelosos argumentan que simplemente necesitamos más datos, que con Rubin tendremos muestras estadísticas suficientes para identificar el mecanismo natural correcto, que la navaja de Occam nos exige buscar explicaciones simples antes de considerar alternativas extraordinarias. Pero hay un límite para cuántas explicaciones complejas puedes apilar antes de que la explicación extraordinaria se vuelva más simple que la natural. No fue una declaración casual. Loeb es uno de los astrónomos más respetados del mundo, con cientos de publicaciones revisadas por pares y décadas de investigación seria. Cuando propuso que Oumuamua podría ser tecnología artificial, una vela solar de una civilización extraterrestre, sabía exactamente qué estaba arriesgando. La reacción fue predecible. Colegas lo acusaron de sensacionalismo, de buscar atención mediática, de abandonar el rigor científico por especulación irresponsable. Pero Loeb tenía un argumento simple y devastador. Cuando todas las explicaciones naturales requieren condiciones extraordinariamente improbables, la explicación artificial merece consideración. Consideremos lo que sabemos desde una perspectiva puramente objetiva. Tenemos objetos que aceleran sin emisiones visibles, que tienen superficies extraordinariamente oscuras diseñadas para no reflejar luz, que mantienen órbitas en resonancia precisa con planetas interiores, que cubren diferentes regiones geométricas del sistema solar, como si estuvieran posicionados estratégicamente. Si una civilización avanzada quisiera estudiar un sistema solar, ¿qué haría? Enviaría sondas. No visitarían, no establecerían contacto, simplemente observarían, mapearían órbitas planetarias, catalogarían recursos, monitorizarían el desarrollo de cualquier vida presente. ¿Cómo diseñarías tales sondas? Primero, las harías oscuras para evitar detección. No querrías que civilizaciones primitivas las notaran y entraran en pánico. Segundo, las colocarías en órbitas estables que cubrieran diferentes regiones, utilizando resonancias orbitales para mantenerse posicionadas con gasto mínimo de energía. Tercero, las harías capaces de ajustes de trayectoria menores para mantener sus posiciones o evitar colisiones. Exactamente lo que observamos en las cometas oscuras. La propulsión sería el desafío. No podrías usar cohetes convencionales que dejarían firmas térmicas obvias. Pero hay alternativas: velas solares microscópicas, propulsión iónica de bajo empuje o tecnologías que aún no comprendemos. Cualquiera produciría exactamente el tipo de aceleraciones pequeñas y constantes que vemos. ¿Cuántas sondas necesitarías? Para monitoreo básico, quizás decenas. Para análisis detallado, cientos. Para vigilancia continua a largo plazo de un sistema solar con vida emergente, miles.
Y si has estado observando durante mucho tiempo, digamos desde que la vida multicelular apareció en la Tierra hace 600 millones de años, habrías enviado nuevas sondas periódicamente para reemplazar las antiguas o expandir tu red. Miles de objetos oscuros, todos posicionados estratégicamente, todos ajustando sus órbitas con precisión, todos invisibles hasta que finalmente desarrollamos telescopios lo suficientemente buenos como para notarlos. No estamos diciendo que lo sean, estamos diciendo que la hipótesis merece consideración científica seria, porque si lo son, entonces no estamos solos, y nunca lo hemos estado. Si nosotros, una civilización apenas saliendo de su cuna planetaria, podemos crear materiales que absorben radiación específica, ¿qué podría hacer una civilización millones de años más avanzada? Las cometas oscuras tienen albedos inferiores al 3%. Absorben más del 97% de toda la luz solar que las golpea. Este nivel de absorción no es trivial de lograr naturalmente. Los materiales orgánicos más oscuros en el espacio, formados por miles de millones de años de irradiación cósmica, generalmente alcanzan albedos del 4-6%. Estos objetos son más oscuros que eso. Más importante aún, son oscuros en múltiples longitudes de onda. No solo absorben luz visible, sino también infrarrojo cercano. Los telescopios infrarrojos como Spitzer, diseñados para detectar el calor sutil que emiten todos los objetos, apenas pueden verlos. Es como si estuvieran diseñados específicamente para ser difíciles de detectar a través de todo el espectro electromagnético que usamos para astronomía. Consideremos qué se necesitaría para lograr esto artificialmente. Necesitarías un material compuesto de múltiples capas, cada una optimizada para absorber diferentes longitudes de onda. Nanoestructuras que atrapan fotones en lugar de reflejarlos. Quizás metamateriales con propiedades ópticas que no existen naturalmente. La ventaja estratégica es obvia. Si estás observando una civilización emergente, no quieres ser detectado. La detección cambia el experimento. Una humanidad que sabe que está siendo observada se comportaría diferente a una que cree estar sola. Para observación científica pura, la invisibilidad es esencial, pero hay un problema fundamental con ser invisible. Los objetos oscuros también absorben calor. La luz solar que absorben debe ir a algún lado. Debería calentarlos, haciéndolos brillar en infrarrojo. Sin embargo, las cometas oscuras no muestran las firmas térmicas que esperaríamos. Es como si tuvieran sistemas de gestión térmica que redistribuyen el calor o lo convierten en otra forma de energía. Los paneles solares hacen exactamente esto. Convierten luz en electricidad en lugar de calor. Una sonda extraterrestre cubierta de materiales fotovoltaicos avanzados absorbería luz solar, generaría energía para sus sistemas y emitiría mucho menos calor del esperado. Sería oscura en visible y relativamente fría en infrarrojo, casi invisible para telescopios ópticos e infrarrojos. Nuestros sensores están optimizados para encontrar objetos que brillan o reflejan luz. Toda nuestra estrategia de detección de asteroides asume que los objetos son pasivamente visibles. Pero si algo está diseñado activamente para no ser visto, usando tecnología más avanzada que la nuestra, ¿cuántos podríamos estar perdiendo? Las cometas oscuras que hemos encontrado quizás no son las más sigilosas. Quizás son las menos exitosas en esconderse, las que tienen defectos en su camuflaje, las versiones antiguas con tecnología obsoleta. Si las más visibles ya son casi imposibles de detectar, ¿qué hay de las perfectamente invisibles? Oumuamua medía entre 100 y 400 metros en su dimensión más larga. Algunos de los objetos más pequeños en la lista de cometas oscuras probablemente miden solo 50-100 metros, pero varios de los objetos confirmados
superan el kilómetro. 2023, XJ7 tiene un diámetro estimado de 1.5 kilómetros. Eso es enorme. ¿Por qué importa el tamaño? Porque revela intención y capacidad. Un objeto de 1 kilómetro no es un fragmento aleatorio, no es escombros dejados por accidente, es algo sustancial, algo que requirió recursos significativos para crear o mover. Para una sonda natural, 1 kilómetro es absurdamente grande. Nuestras sondas más ambiciosas, como Voyager o New Horizons, pesan menos de 1 tonelada y caben en un garaje. Diseñarlas más grandes sería un desperdicio. Más masa significa más combustible para acelerarlas, más energía para comunicarse a través de distancias interestelares, más que puede salir mal. Pero para una sonda autónoma diseñada para operar durante millones de años, el cálculo cambia. 1 kilómetro te da espacio para todo. Reactores de energía que pueden funcionar durante eones. Sistemas redundantes para cuando las cosas fallen. Equipamiento científico avanzado. Telescopios, espectrómetros, sensores gravitacionales, detectores de neutrinos. Fábricas internas para reparar y replicar componentes. Y defensa. Un objeto de 1 kilómetro puede soportar impactos de micrometeoritos que destruirían algo más pequeño. Puede tener blindaje contra radiación cósmica. Puede tener sistemas de navegación para evitar colisiones con asteroides durante sus largos viajes orbitales. Si estuvieras diseñando una misión de observación que duraría cientos de millones de años, 1 kilómetro comienza a parecer razonable, incluso conservador. La masa también importa para la propulsión. Las aceleraciones que observamos en las cometas oscuras son pequeñas, pero constantes. Acelerar algo de 1 kilómetro, que podría pesar miles de millones de toneladas si es sólido, requiere energía significativa incluso para empujes minúsculos. No es algo que puedas lograr con desgasificación aleatoria de hielo, pero con reactores nucleares, fusión o tecnologías más exóticas, las matemáticas funcionan. Podrías generar el empuje necesario durante años o décadas sin firma térmica obvia, especialmente si estás usando propulsión de iones de bajo empuje o campos electromagnéticos. El tamaño también sugiere manufactura sofisticada. No extraes un objeto de 1 kilómetro de una mina y lo lanzas al espacio. Lo construyes en órbita, pieza por pieza, usando recursos de asteroides. O lo ensamblas usando manufactura molecular avanzada. O lo creces usando alguna forma de nanotecnología autorreplicante. Cualquiera de estas posibilidades requiere una civilización tipo segundo en la escala de Kardashev, capaz de manipular recursos a escala de sistemas solares completos. Una civilización que podría construir flotillas de sondas de 1 kilómetro y distribuirlas por toda la galaxia, observando sistemas estelares prometedores durante el tiempo que sea necesario. Y si tienen esa capacidad, ¿cuántos sistemas estelares están vigilando simultáneamente? ¿Miles? ¿Millones? Cada sistema con vida, cada planeta con potencial, observado por objetos silenciosos de 1 kilómetro que esperan pacientemente en las sombras. Imagina que eres una civilización avanzada que quiere estudiar un sistema solar con un planeta habitado. ¿Qué información necesitarías? Primero, mapeo orbital completo de todos los planetas. Necesitas conocer sus masas exactas, periodos de rotación, inclinaciones axiales, campos magnéticos. Esto requiere observaciones desde múltiples ángulos durante años o décadas. Segundo, un catálogo de asteroides y cometas. Cualquier civilización espacial necesitará recursos minerales. Quieres saber dónde está el agua, los metales raros, los minerales útiles. Necesitas mapear el cinturón de asteroides, identificar objetos cercanos a la Tierra,
catalogar amenazas potenciales de impacto. Tercero, y más importante, necesitas monitorear el planeta con vida. ¿Qué nivel de desarrollo tecnológico tiene? ¿Han descubierto la electricidad? ¿Tienen radio? ¿Están lanzando cohetes? ¿Cuándo se volverán capaces de viaje interplanetario? Para lograr todo esto, no enviarías una sola sonda, enviarías una red, múltiples objetos en diferentes órbitas, cada uno cubriendo una región específica del espacio, trabajando juntos como una constelación de satélites. Exactamente lo que observamos. Varios objetos están en órbitas que los mantienen principalmente cerca de la Tierra. Podrían monitorear nuestras comunicaciones de radio, observar el desarrollo de nuestra civilización, rastrear lanzamientos de satélites y misiones espaciales. Otros tienen órbitas que los llevan hacia Marte y el cinturón de asteroides, perfectos para catalogar recursos. Las inclinaciones orbitales son particularmente reveladoras. Algunos objetos tienen inclinaciones altas, pasando mucho tiempo por encima o por debajo del plano eclíptico. Desde esas posiciones elevadas tendrían vistas panorámicas de todo el sistema solar interior, como cámaras de vigilancia en las esquinas de un techo. Las resonancias orbitales garantizan que estos objetos mantengan relaciones geométricas específicas con los planetas a lo largo del tiempo. Un objeto en resonancia 2.3 con la Tierra pasará por las mismas configuraciones geométricas cada pocos años. Perfecto para observaciones repetidas del mismo objetivo desde ángulos consistentes. ¿Cuánto tiempo llevan allí? Las órbitas son estables en escalas de millones de años. Podrían haber sido colocadas cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, o cuando los primeros mamíferos aparecieron, o incluso antes, cuando la vida era solo bacterias en los océanos, esperando pacientemente, observando, registrando cada era geológica documentada, cada extinción masiva, el surgimiento de la vida multicelular, la colonización de la Tierra, la evolución de la inteligencia, la invención de herramientas, el descubrimiento del fuego, la agricultura, la escritura, la revolución industrial, la era espacial, todo visto, todo grabado, todo transmitido a algún lugar distante donde una civilización antigua estudia la evolución de la vida en miles de mundos simultáneamente. Y ahora, finalmente, después de miles de millones de años observando vida primitiva, algo ha cambiado. Hemos construido telescopios lo suficientemente poderosos para verlos. La respuesta es simple y profunda. Vida. En un universo de trillones de estrellas, los planetas rocosos son comunes. Los sistemas solares son abundantes. Pero la vida, especialmente la vida compleja, parece ser extraordinariamente rara. Los astrónomos han descubierto miles de exoplanetas, pero aún no hemos encontrado evidencia definitiva de vida fuera de la Tierra. Si la vida es común, está muy bien escondida. Si es rara, entonces cada mundo con vida es infinitamente valioso. Una civilización que ha alcanzado viaje interestelar necesariamente tiene curiosidad científica avanzada. No llegas a ese nivel tecnológico sin una comprensión profunda del universo. Y la pregunta más fundamental en biología es: ¿cómo surge la vida? ¿Cómo evoluciona? ¿Qué caminos toma en diferentes condiciones? La Tierra es un laboratorio natural perfecto. Aquí, la vida comenzó hace casi 4.000 millones de años. Pasó por todas las etapas imaginables, células simples durante miles de millones de años. Luego, complejidad multicelular, explosión de diversidad, extinciones masivas, recuperaciones, evolución de inteligencia, desarrollo de tecnología. Si quisieras entender las leyes universales de la biología, necesitarías observar muchos mundos vivos durante largos periodos. No puedes aprender sobre evolución con una sola instantánea.
Necesitas ver el proceso desarrollarse a lo largo de eones. Observar cómo la vida responde a asteroides, glaciaciones, cambios atmosféricos, radiación, vulcanismo. Pero hay algo más que haría a la Tierra especialmente interesante. Estamos en el umbral. Durante el 99.99% de la historia de la vida terrestre, fuimos bacterias y animales simples. Solo en los últimos pocos millones de años surgió la inteligencia. Solo en los últimos siglos desarrollamos tecnología. Solo en las últimas décadas alcanzamos capacidad espacial. Este es el momento más crítico en la historia de cualquier civilización, el periodo donde una especie pasa de confinada planetariamente a multiplanetaria, donde puede destruirse a sí misma con armas nucleares o cambio climático, o puede sobrevivir y expandirse a las estrellas. Es el gran filtro que determina si una civilización tiene futuro. Una civilización observadora querría documentar este periodo meticulosamente. ¿Cómo manejan las especies inteligentes emergentes su primera crisis existencial? ¿Qué porcentaje sobrevive? ¿Qué factores predicen éxito versus extinción? No interferirías. La interferencia contaminaría los datos. Simplemente observarías, registrarías, aprendías. Compararías la Tierra con cientos o miles de otros mundos en etapas similares. Construirías una base de datos galáctica sobre el desarrollo de civilizaciones. Y cuando esa civilización finalmente desarrolla telescopios lo suficientemente buenos para detectar tus ondas, ese es en sí mismo un hito significativo, digno de nota especial, quizás incluso digno de atención más cercana, porque ahora, por primera vez en 4.000 millones de años, las criaturas del planeta azul te han visto. Y la pregunta se vuelve: ¿qué harás al respecto? La primera reacción sería incredulidad. La comunidad científica exigiría pruebas irrefutables. Las agencias espaciales revisarían los datos del telescopio Rubin, buscando cualquier error instrumental, cualquier sesgo computacional. Nadie quiere ser quien diga públicamente «no estamos solos», sin tener absoluta certeza. Pero una vez confirmada la naturaleza artificial de estos objetos, no habría vuelta atrás. La pregunta dejaría de ser si existe vida inteligente en el universo y pasaría a ser ¿qué quiere de nosotros? Al principio, probablemente nada. Si estas sondas llevan millones de años aquí, significa que su propósito no es influir directamente, sino observar. Somos un caso de estudio en una investigación milenaria. Pero comprender que estamos dentro de un experimento cósmico cambiaría nuestra identidad global por completo. La religión sería la primera en reaccionar. Algunas tradiciones verían en los visitantes la prueba de entidades superiores. Otras reinterpretarían viejos textos en busca de referencias ocultas a los observadores del cielo. Las líneas entre lo divino y lo extraterrestre se difuminarían, forzando a la fe a adaptarse a una nueva realidad. La ciencia entraría en una era de revolución. Tendríamos evidencia directa de tecnología no humana, posibilidad de estudiar materiales y dinámicas que desafían nuestras leyes físicas conocidas. El simple hecho de confirmar un mecanismo de aceleración desconocido transformaría la física, la ingeniería y la astronomía para siempre. Las misiones espaciales priorizarían interceptar uno de estos objetos, analizarlos de cerca, quizás aterrizar en uno. La política y la sociedad enfrentarían algo más peligroso: el miedo. Los gobiernos podrían ver estas sondas como amenazas. Las teorías conspirativas florecerían. Algunos exigirían destruirlas, otros tratarían de establecer contacto. La humanidad, dividida incluso en los temas más simples, tendría que decidir colectivamente
cómo responder a la primera prueba tangible de inteligencia extraterrestre. Pero el peligro real no estaría fuera, sino dentro. Cambiaría la manera en que nos vemos a nosotros mismos. Durante miles de años nos hemos creído el centro de la historia, los descubridores, los primeros en levantar la mirada hacia las estrellas. Comprender que hemos sido observados todo este tiempo nos relegaría al papel de los observados, de una civilización adolescente vista por una antigua que nunca intervino. Y en ese silencio, en esa falta de respuesta, seguiría el misterio mayor. ¿Por qué? ¿Es compasión? ¿Indiferencia? ¿Un experimento ético? ¿O simplemente un estudio biológico de otro mundo entre millones? Sea cual sea la respuesta, la humanidad no volvería a ser la misma. Las cometas oscuras no solo cambiarían la astronomía, cambiarían el lugar de la humanidad en el cosmos. Por fin entenderíamos que la pregunta que temíamos ya tiene respuesta, y que esa respuesta ha estado mirándonos desde la oscuridad. Durante siglos hemos mirado hacia el cielo sin saber realmente quién podía estar mirando de vuelta. Los telescopios crecieron, los detectores se perfeccionaron, los modelos evolucionaron, y sin embargo, el firmamento permaneció en silencio. Cada paso en nuestra exploración parecía confirmar la soledad. Hasta ahora, en julio de 2025, el telescopio Rubin comenzará a ver lo que antes era invisible. En cuestión de semanas, su mirada panorámica revelará miles de nuevos objetos en el sistema solar interior. Muchos serán asteroides comunes, restos inofensivos de la formación planetaria. Pero entre ellos, los algoritmos encontrarán los otros, los que no deberían estar allí. Los que se mueven con precisión milimétrica, los que no reflejan luz, los que parecen recordar hacia dónde se dirigen. Cuando los primeros informes salgan a la luz, el mundo reaccionará con mezcla de fascinación y temor. No todos los comprenderán. Para la mayoría, los términos técnicos, albedo, resonancia, aceleración no gravitacional, carecerán de sentido. Pero las implicaciones no necesitarán traducción. En los noticieros, en los foros, en las calles, sonará la misma pregunta. ¿Quién los puso ahí? Entre bastidores, los científicos debatirán con intensidad. Algunos pedirán cautela, no sacar conclusiones precipitadas, esperar confirmaciones, nuevas observaciones. Pero otros sabrán lo que los datos están gritando. Las coincidencias son demasiadas, las trayectorias demasiado elegantes, el patrón demasiado claro. En cuestión de meses, cada universidad y cada laboratorio astronómico del planeta se convertirá en parte de una red improvisada de observación y análisis. La humanidad, por primera vez en su historia, trabajará al unísono intentando entender algo más grande que sí misma. Las religiones revisarán sus textos. Los filósofos reescribirán tratados enteros sobre el significado de la vida y la conciencia. Los gobiernos convocarán reuniones secretas sobre la posibilidad de contacto. Pero lo más importante no será lo que encontremos, sino cómo cambie nuestra mirada hacia el cosmos. Adiós a la idea de que el universo es grande, pero vacío. Adiós a la nostalgia de ser los primeros. En su lugar, una revelación más poderosa. No somos los protagonistas, somos parte. Habitantes de una galaxia viva, compleja y observada. Mientras los datos se acumulen y los modelos tridimensionales reconstruyan el entramado invisible que rodea nuestro sistema solar, comprenderemos que siempre ha estado ahí. Nosotros éramos los ciegos, ellos los pacientes. Quizás no recibiremos un mensaje. Quizás no habrá un contacto formal ni respuesta alguna. Pero la revelación estará completa sin palabras. Simplemente sabremos
que nunca estuvimos solos, que alguien o algo ha estado observando, midiendo, registrando, esperando. Y en ese momento, cuando la humanidad mire al cielo y vea no solo estrellas, sino presencia, no volveremos a pensar el universo como antes. 2025 será recordado no como el año en que los vimos, sino como el año en que finalmente nos dimos cuenta de que ellos siempre estuvieron allí, en la oscuridad, observándonos.